Volvemos al país. El proyecto del cuarto retiro de fondos provisionales tendrá una semana decisiva en el Senado. La iniciativa será analizada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta este miércoles para luego ser votada en sala. Sobre este tema y la incertidumbre que rodea a este cuarto retiro y también los proyectos de 100% de retiro de fondos previsionales, vamos a conversar con la gerenta general de la Asociación de AFP, Constanza Pollmann. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias a ti por la invitación. A ver, Constanza, desde la asociación, ¿cómo ven lo que ha sido esta discusión del retiro o cuarto retiro de los ahorros previsionales, en particular considerando varios elementos, desde lo que son las candidaturas presidenciales, los llamados a cambiar el sistema, pero sobre todo los efectos que puede tener? Se habla mucho del efecto en la inflación, que eso se ha dicho desde el Banco Central. Muchas veces se deja en segundo plano el gran efecto de lo que puede ser un retiro previsional, que es a las jubilaciones, a los ahorros previsionales propiamente tal. Exactamente. Mira, el cuarto retiro es una muy mala noticia para las pensiones y para nuestros afiliados. Es crear artificialmente lagunas artificiales. Y mira, te voy a decir algunos números que son bien decidores. Si se aprobara este cuarto retiro, podría haber más de 5 millones de personas que quedaran con saldo cero. De estas 5 millones de personas, 45% son hombres y 55% son mujeres. Esto muestra que se sigue aumentando la precariedad de la mujer y sigue aumentando la brecha de género. Y otro problema que tiene este cuarto retiro es que beneficia a las personas que tienen más. Piensa que alrededor de 1.200.000 personas sacaría menos de 100.000 pesos y alrededor de 2.300.000 personas podrían retirar menos de 500.000. Entonces es por una parte una medida que perjudica a los que tienen menos, beneficia a los que tienen más y que además genera un daño en las pensiones. Y el gran problema que tenemos es que en estas discusiones de los retiros 1, 2 y 3 y ahora en la del cuarto, vemos que los políticos están más preocupados de fines electorales y de aprobar esta medida rápido en vez de ver cómo mejoramos las pensiones y cómo reintegramos esa plata que hemos sacado con los primeros retiros. O sea, en vez de ver cómo mejoramos las pensiones, estamos preocupados en cómo seguimos retirando. Yo creo que es un problema. Constanza, ¿ves aquí la diferencia con respecto a lo que fueron las otras discusiones de retiros previsionales? Estamos en plena campaña electoral, no solamente presidencial, sino también parlamentaria, y de hecho hay mucho énfasis en saber si una autoridad o no sacó su 10%, en dónde la dejó, el tema, por ejemplo, de Sebastián Sichel durante la semana. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la discusión del sistema, desde lo que son los retiros y ahora también desde una candidatura que apoya que el 100% del retiro de los ahorros previsionales? Se ha especificado que es más bien un traspaso, pero finalmente también desde la presidenta de la asociación, Alejandra Cox, se dijo que es también bastante irresponsable. Mira, lo que nosotros vemos es que la clase política está mucho más preocupada de su elección o de su reelección que de las personas. Y entonces esto es una medida que se está adoptando con fines políticos. La encuesta Criteria dice, y esto es para que vea que no lo decimos nosotros como la Asociación de FP, sino que una encuesta muestra que el 69% de las personas cree que los parlamentarios están impulsando este cuarto retiro por fines electorales. Entonces, eso por una parte. Ver que los políticos no han escuchado a los técnicos, no han escuchado a los expertos económicos, que este retiro es malo, lo han dicho ministros, exministros, el presidente del Banco Central, expresidentes del Banco Central, lo ha dicho todo el mundo al final. Y el problema es ver eso, que los políticos están preocupados de su reelección y no de escuchar que esto va a afectar la inflación, que esto tiene efectos negativos en la rentabilidad de los fondos D y E, que aumenta el precio de las tasas de crédito. Entonces esto tiene muchos efectos negativos. El más grave de todos es que perjudica las pensiones de las personas y en vez de eso vemos que los políticos lo siguen impulsando porque esto tiene réditos electorales. Eso es muy grave. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas, Nicolás, de los proyectos de retiro de 100%, lo que yo quiero decir acá es que todas las propuestas de retiro nos parecen preocupantes. También las propuestas de estatizar o de nacionalizar los fondos. Y acá lo que también es complejo es que no tenemos claridad acerca de lo que piensan los candidatos. Porque tenemos candidatos que un día dicen una cosa, por ejemplo, que si se aprueba el IFE no van a aprobar el cuarto retiro, pero una vez aprobado el IFE, aprueban el cuarto retiro. Tenemos candidatos que dicen que no se van a tocar los fondos de pensiones de los trabajadores, pero por otra parte tienen presentado un proyecto de ley con su firma en el Congreso que pretende nacionalizar los fondos. Tenemos que a veces los asesores económicos de los candidatos dicen una cosa y los candidatos dicen otra. Entonces yo creo que es muy importante que ellos clarifiquen sus propuestas. Con respecto a esta del retiro del 100%, que como tú bien dices, no sería un retiro, sino que sería un traspaso, tampoco tenemos claridad de cómo sería. Entonces a mí me gustaría mucho
antes de opinar al respecto, saber si es que esto va a ser con retiro de los fondos, o sea, va a implicar liquidar los fondos o no, y cómo sería efectivamente este traspaso. Entonces yo creo que es muy importante que además de tener el nombre o el título de los proyectos, sepamos cuáles son las bajadas que tienen los candidatos, cuál es el sistema de pensiones que ellos proponen para Chile. Ahora, Constanza, voy a lo que se dice desde la ciudadanía. Voy a volver al tema político porque obviamente empapa lo que es esta discusión de los retiros previsionales, 100% o 10%, y para también entrar a hablar del sistema. Pero desde la ciudadanía hay un argumento que he escuchado varias veces y bien transversal, y es bastante lógico también. Si ya voy a tener una jubilación baja, ¿qué importa si hago el retiro? Puedo pagar una deuda, puedo ayudar a una pyme, puedo levantar una pyme. O sea, efectivamente uno dice, el contexto del primer retiro con respecto a este es distinto, pero de todas maneras ha sido una situación donde se escucha esto con mucha fuerza y es la gran crítica que se tiene sobre el sistema, de que finalmente las jubilaciones son bajas, ya sea por lagunas, ya sea por la diferencia entre hombre y mujer, pero en lo concreto, más allá de los argumentos, son jubilaciones bajas y por ende la persona prefiere sacarlo para, en vez del gasto futuro, hacer el gasto presente y muchas veces tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Que es un argumento bastante potente. Claro, pero eso a nosotros, y ver que las pensiones son bajas, tiene que llevarnos a poner el centro de discusión en cómo mejorar las pensiones. Y aquí nosotros hemos sido muy claros y lo venimos diciendo hace muchos años, que lo que hay que hacer para que las pensiones mejoren son, por una parte, aumentar la tasa de cotización, porque el promedio de los países de la OCDE es de 18% y en Chile cotizamos un 10%. Además, tenemos que aumentar la densidad de las cotizaciones, porque tenemos problema que hay muchas personas que tienen lagunas previsionales. Tenemos que mejorar el mercado, porque en Chile tenemos mucho mercado informal, y tenemos también que ver cómo lo hacemos para aumentar la edad de la jubilación de una manera paulatina, de una manera progresiva, no de un día para otro, muy estudiado para ver cómo se hace, pero todas esas medidas hay que analizarlas y ver cómo lo hacemos para efectivamente mejorar las pensiones. Nosotros también hemos propuesto, y lo bueno es que esta medida tiene cerca de un 70% de aprobación popular, digamos, es la pensión básica universal. Esta pensión básica universal consiste en una transferencia directa, garantizada del Estado a las personas que cumplan 65 años, con algunos requisitos de residencia en Chile, obviamente, y esta pensión sería entonces para todos una pensión, nosotros proponemos que sea cerca de la línea de la pobreza, es decir, alrededor de 177.000 pesos, garantizada para todos, y que uno tenga la certeza de que va a recibir esa plata. Entonces, a partir de esa base, que uno pueda empezar a construir su capitalización individual. La pensión básica universal, de esta manera, mejoraría las pensiones inmediatamente, o sea, para los pensionados a partir de hoy, y lo bueno que tiene es que es clara, es simple, fácil de entender. Uno recibe un monto y sobre eso lo que uno ahorre individualmente. Porque el problema que tenemos es que el sistema actual es enredado. La pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, no se entiende muy bien. Entonces yo creo que eso es importante, tener reglas claras y algo que mejore las pensiones a partir de hoy. Y con eso cumple la pensión básica solidaria. Pensión básica universal, perdón. Sí, entre otras medidas, Constanza, la que suena muy fuerte de hace ya buen tiempo es que las AFP no pueden seguir siendo como son actualmente. Digo esto desde distintas ópticas. Hay un sector que dice las AFP ya no tienen que ser parte del sistema previsional. Otro que dice, ok, que se mantengan, pero que tengan una competencia con otras organizaciones u otras estructuras, que no sea las AFP la que finalmente administren los fondos previsionales. Y otro punto que dice, hay que dejar las cosas como están. Pero uno empieza a escuchar desde los distintos sectores políticos, entendiendo como quienes son los que legislan un eventual cambio en el sistema previsional, de que actualmente como las AFP están operando en el sistema, eso no puede seguir. ¿Cómo ven ustedes lo que ha sido también esa discusión que es bien de fondo? Mira, las administradoras tenemos el mandato legal de cuidar y de hacer crecer los ahorros. Y eso nosotros lo hemos hecho y quedó súper comprobado con los retiros anteriores. Muchos políticos decían, mire, su plata no está, las AFP se robaron su plata, pero cuando llegó el momento de retirar, la plata estaba y había más de lo que la gente había puesto por la rentabilidad. Algunos políticos llegaron a decir incluso que las AFP éramos una estafa piramidal. Sí. Y con los retiros quedó demostrado que no es así. Yo acá quiero aprovechar para agradecer a las personas que trabajan en las áreas operativas de las administradoras, porque en tiempo récord lograron en el fondo entregar estos recursos a las personas de manera rápida, eficiente, junto al bono de cargo fiscal, junto a lo que se está entregando a los enfermos terminales. Esto ha sido un trabajo larguísimo de muchas horas para poder cumplir de manera eficiente con lo que nos manda la ley. Y nosotros la tranquilidad que queremos darle a las personas es que vamos a seguir haciendo eso, cumpliendo con lo que la ley nos manda.
Ujú. Y en el escenario de un cambio en el sistema previsional que se ve bien lejano, hay que decirlo, porque pongamos las cartas sobre la mesa y seamos bien objetivos con lo que ha sido la discusión de los retiros. La reforma previsional está totalmente suspendida, parada, congelada, y habrá que ver qué va a definir el próximo gobierno. Hay un proyecto de ley corta, pero que aborda algo que hay bastante consenso. Sí, se han ido ingresando algunas indicaciones que cambian el proyecto con respecto al del Ejecutivo, que tiene que ver con varios elementos. ¿Cómo ven ustedes también eso? Ya uno podría decir que la reforma previsional, como reforma que está en el Congreso, habrá que esperar qué es lo que determina un próximo gobierno, y eso sería un nuevo proyecto, nuevos proyectos. Mira, a mí me pasa que esta ley corta que tú mencionas, Nicolás, es un claro ejemplo de lo que está pasando. Esa ley lo que tenía por objetivo, su idea matriz, era aumentar el pilar solidario, Sí. que ampliara, que tenía una cobertura de un 60% y que pasara a una cobertura de un 80%. Que abordara la clase Y media en vez de aprobarlo para bajar rápido, la cifra, digamos. claro, en vez de aprobar rápido este proyecto de los parlamentarios, que era un proyecto que claramente beneficiaba a las personas que más lo necesitan, se pusieron a ponerle indicaciones para tratar de atacar a la industria de las AFP. Y entonces el proyecto que pasó está entrampado, no sabemos qué va a pasar con él, si se aprueba, si no se aprueba, si va a comisión mixta, cuando lo ideal habría sido que ese proyecto fuera aprobado lo más rápido posible y así hubiéramos aumentado las pensiones solidarias de manera rápida. Ujú. Ese es un elemento que ustedes Yo ven creo como que acá el tema es, preocupante. de nuevo, ver cómo mejoramos pensiones y no ver cómo atacamos la industria. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que los políticos, en el fondo, se centraran en ver cómo reintegramos esos ahorros, ver cómo recuperamos esa plata que salió de los ahorros previsionales de las personas producto de los retiros y no ver cómo Sí. aprobamos un nuevo retiro. Constanza, ustedes como actores del sistema previsional, ¿hay una crítica al Ejecutivo en este punto en particular de haber incorporado un proyecto de ley corta para aumentar la cobertura del pilar solidario y finalmente aumentar las pensiones de los que más lo necesitan en un año de elecciones? Muchas veces se dice, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo el año pasado? Porque finalmente cuando hay elecciones que obviamente cambian el escenario legislativo en el Congreso, es evidente eso, se están tomando definiciones para mejorar un sistema que de por sí tiene un análisis bien profundo. ¿Hay una crítica al gobierno en términos de que hay más bien una reacción de último minuto con este proyecto en particular? Mira, nosotros estamos de acuerdo con todas las medidas que tengan por objeto mejorar las pensiones, mejorar el pilar solidario. Yo creo que es súper importante que aumente la contribución del Estado que hace, el porcentaje del PIB que se destina a pensiones. Las pensiones son una preocupación transversal. La gente está preocupada, hay incertidumbre y por eso es súper importante que lleguen ayudas, que se sea claro por el gobierno en cuanto a cómo va a quedar este sistema de pensiones, qué es lo que se va a hacer. Muy importante. Pero muchos dicen llega tarde específicamente en este proyecto de ley corta, que es más bien desvestir un santo para vestir a otro, sacar lo que está incorporado en la reforma previsional, que actualmente está en la Constitución, la Comisión de Trabajo del Senado, para de último minuto, a 4 meses de terminar el gobierno, de alguna manera tener un tema testimonial con respecto a que se mejoró el sistema de pensiones. Ya se había hecho, hay que decirlo, después del 2019, pero de todas maneras esto, en el minuto en que se ingresa el proyecto, da para mucho análisis, digamos. Como te comento, todo proyecto que mejore las pensiones va a ser siempre apoyado por el gremio. Hay cosas que evidentemente ojalá se hubieran hecho antes, pero lo importante no es tanto cuándo se hagan, sino que vayan apuntando en la en la dirección correcta y ojalá lo antes posible. Ujú. Constanza, quiero volver un segundo a este proyecto del 100%, del 100% que inicialmente se hablaba de un retiro de los ahorros previsionales, luego se ingresa un nuevo proyecto por parte del diputado Jorge Alessandri, y nos ha tocado conversar con él varias veces al respecto, y ahora, de hecho, uno lee el ingreso en cámaradeputados.cl, en cámara.cl, perdón, y habla de traspaso. Y yo le preguntaba al diputado Jorge Alessandri cómo se hacía esto, porque finalmente el objetivo de ese proyecto en particular es, ante el miedo de que me expropien, es el concepto que utiliza, mis fondos provisionales, mis ahorros, finalmente salvaguardarlos. Y él decía que dentro del proyecto considera que si es aprobado, la Comisión de Mercado Financiero tiene que definir una lista de instrumentos o destinos financieros que aseguren ese dinero. Por ejemplo, ponía el caso de un fondo mutuo en Australia. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque también de alguna manera ampliaría, de aprobarse, el abanico de posibilidades, pero también con la educación financiera que existe en Chile. Yo se lo pregunté, hace bastante más engorroso esto, ¿no? Mire, todas las propuestas de retiro me parecen preocupantes. Hay que analizar cada una en detalle y efectivamente yo no
creo que no conozco porque creo que no se ha entregado cuál es el detalle, cómo lo haría el candidato Sichel en caso de aprobarse este no retiro, sino que traspaso. Yo creo que es muy importante tener claridad respecto de eso. En el fondo, si es que va a haber que liquidar los fondos para pasarlos a este nuevo sistema o no, porque todos sabemos que si se liquidan los fondos, al liquidarlos todos al mismo tiempo, va a haber que vender más barato, por lo tanto baja el precio. Y pensando que cualquier pero bueno, no instrumento sabemos financiero, si esa propuesta hay que liquidar, ¿no? y yéndome a lo técnico, pero muy superficial, Constanza, para no enredar a quienes nos ven a esta hora, que las cuotas también que cobra un instrumento, un fondo mutuo, son totalmente distintas. ¿Para qué pensar si uno está en Chile u otro está en otro país? O sea, aquí hay un tema si se van a liquidar o no. Las AFP van a tener que igualmente liquidar activos para poder esos dineros traspasarlos. O sea, hay una ingeniería que no está contemplada en el proyecto, pero de todas maneras muestra un cambio bien profundo. ¿Y por qué me quedo con el proyecto de retiro 100%? Porque ya hay un candidato presidencial que dice, si se aprueba el cuarto retiro, vamos con todo con el 100%. Claro, pero imagínense que estamos creando todo un nuevo sistema y viendo si es que los fondos los va a administrar un ente internacional o nacional, qué institucionalidad hacemos para que los fondos estén seguros, cuando los fondos hoy en día están segurísimos en las AFP. Nadie los ha tocado, nadie los ha robado. Nosotros tenemos que cuidar y hacerlos crecer los ahorros, y los ahorros están. Los retiros demostraron que la plata, cuando la gente quiso sacarla, estaba y era más de lo que había puesto. Entonces, inventar todo un sistema para que los fondos estén seguros cuando hoy en día están muy seguros, me parece un poco absurdo. Pero una idea que va tomando más fuerza, digamos. O sea, un candidato presidencial que lo propone, no hay mucha claridad si en su programa de gobierno, digamos, en todo el programa de gobierno, pero sí ante la posibilidad de que un nuevo retiro se apruebe. Eso también tiene hay un tema de comunicación política, evidentemente, pero que ya toma más fuerza desde la candidatura presidencial de Sebastián Sichel, al parecer es así. Bueno, yo espero que este retiro no se apruebe en el Senado. Ayer leí una entrevista de Gabriel Boric en que él cree que los votos no están para que este retiro sea aprobado, y yo espero que sea así, porque, insisto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a mejorar las pensiones, cómo vamos a hacer crecer esos ahorros, y no estar pensando en dinamitar el sistema, porque esto claramente genera una carga para los trabajadores más jóvenes. En algún minuto, cuando no hayan fondos para quienes se estén pensionando, va a haber que pagar pensiones igual, y esto probablemente va a haber que hacerlo mediante un impuesto a los jóvenes. Entonces se genera una carga adicional, y hay que tener cuidado con eso también. Constanza Bollmann, gerente general de la Asociación de AFP, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Nicolás. Gracias. Que tengas buena semana. Igualmente, gracias. Chao.